Buen día para todos. Nosotros seguimos en el capítulo número 15. Dice, después de estos sucesos, la palabra del Eterno vino a Abraham en una visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa es muy grande. Con la ayuda del cielo, con la ayuda del Creador, veremos a ver lo que viene a hablarnos este capítulo. Rashi, primero que todo, nos trae una regla muy interesante, de que cuando en la escritura está escrito, Veajar a Devarim Aele, ¿sí? Después de estos sucesos, dice que significa que el suceso narrado es cronológicamente inmediato al hecho precedente. Pero cuando está escrito Aharei, Aharei o sea, se le agrega la yut. En verdad que lo que decir Ahar, Aharei, es prácticamente lo mismo después de estos sucesos. Simplemente que Rashi dice que la diferencia es que cuando se le agrega la yut al final y se dice Aharei, tal expresión se refiere a un suceso alejado en el tiempo. Así dice, así explica Rashi. Entonces, por lo tanto, este versículo que la frase dice Ajar, después de estos sucesos, indica que luego de que se había hecho un milagro por él y había matado a los reyes anteriores, Abraham se preocupó y dijo, tal vez ya he recibido mi recompensa por mi rectitud. Por esta razón, el omnipresente le dijo aquí, no temas, Abraham. ¿Sí? Primero que todo, lo que viene Rashi es lo que se explica varias veces eh, o Tosafot, o lo trae Rashi también, que no hay Mugdam o Meujar Batorá. ¿Sí? Quiere decir, vamos a explicarlo para entenderlo. Nosotros dijimos que, por ejemplo, cuando el Creador habló con él para hacer, que es este capítulo precisamente, que el Creador habló en el pacto por las partes con Abraham, dijimos que eso Tosfos lo trae en el Tratado de Brajot, creo que en la página 6, donde dice que eso sucedió cuando Abraham tenía 70 años. Y aquí al principio de la parasha de Lej Leja nosotros vemos que Abraham dice la parasha que él tenía 75 años. Entonces de ahí nos damos cuenta de que los sucesos que aparecen en la parasha a veces no son sucesos que vienen uno detrás del otro. No sucedieron uno detrás del otro, sino simplemente fueron ordenados así. Eso es lo que se llama en Mukdam u Meujar Batorah. No hay, no hay un orden cronológico en lo que está escrito en la Torah. Se puede escribir lo que fue después adelantado o lo adelantado después, ¿sí? Pero en este caso Rashi nos trae eh, un klal, una regla general de cómo se estudia la Torah en caso que diga Ajar o Ajarei. Ahora, la segunda parte que dice Rashi, por otra razón, el omnipresente le dijo aquí, no temas a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham temió? Dice aquí, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa es muy grande. Yo soy tu escudo, dice Rashi, que te protege de cualquier castigo, pues no serás castigado por las personas que mataste. Y en cuanto a que temes no recibir tu recompensa, tampoco te preocupes porque tu recompensa es muy grande. ¿Sí? Le dijo tres cosas. Primero, no temas a Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa es muy grande. La recompensa, la promesa que de yo soy tu escudo se refiere específicamente a protegerlo de castigo por haber matado a sus enemigos. Ahí se ve que si en este caso la persona, como dicen los sabios, que se aprenden el Tratado de Sanedrín, que si vienen a matarlo, él tiene el derecho de matarlos, o en el caso que de repente lo puedan matar, ¿sí? Recibe amenazas o algo por el estilo, en este caso ahí vemos que no reciben castigo. La primera frase, no temas, se refiere al temor que Abraham tenía de no recibir recompensa que le correspondía. Y es por eso que al final del versículo Dios le dijo que tu recompensa es muy grande. Esto implica que el temor Abraham sentía que no se debía al hecho de haber matado a la gente. La razón de ello es que Abraham era perfectamente consciente de que esa gente realmente merecía la muerte. O sea que él merecían la muerte y por eso tenían que morir. O que morían a manos de él, que salió a la guerra, o igual Hashem hacía la forma de cómo matarlos porque llegó el momento de morir.
Ahora, ¿qué sucede? Nosotros dijimos en el audio anterior que Hashem le hace un milagro a Abraham de que él sale. Dijimos que él lanza la arena y la arena se convierte ¿cómo es que se llama? En flechas y mata a todas las personas. Eso es obviamente un milagro muy fuerte, muy grande. Pero Akadosh Baruj Hu no quiere hacer milagros en el mundo. Él quiere que todo sea según la naturaleza. ¿Para qué? Para que exista el libre albedrío en el mundo, que la persona elija. Él tiene que elegir si él quiere pensar que eso es la naturaleza o que es el creador el que lo hizo. Entonces, por lo tanto, no hace milagros. Pero a los sabios y a las personas que se comportan hacia el creador de forma sobrenatural, por encima de sus fuerzas, por encima de lo que él deberían hacer y se esfuerzan más de los demás, de la naturaleza de ellos, el Kadosh Baruj Hu también, medida por medida, se comporta hacia ellos también de la misma manera. Ahora, la cosa que viene, que es lo que quiere decir, de que está escrito varias veces en el Talmud, como en el Tratado de Brajot, en en el Tratado de Tanit, en la página 21, y en otras partes donde dice que la persona tiene prohibido meterse en un lugar en donde haya sacana, en donde haya peligro. ¿Por qué? Porque cuando la persona se mete en un lugar donde hay peligro, inmediatamente el satán lo, lo empieza a acusar, ¿sí? Porque ¿quién es esta persona para que se esté metiendo en lugares de sacana? Puede morir, ¿sí? Por haberse metido allí. Primero es una transgresión y segundo las transgresiones que tiene también que ha hecho antes, puede caer allí. Entonces, ¿qué pasa? Hashem, para sacarlo, para que no muera, ¿sí? Para que no mueran y las acusaciones del Satán, le hace un milagro, lo salva del lugar donde está. Pero para salvarlo, a Kadosh Baruj Hu le toma de su recompensa que le va a dar el mundo venidero, para poderlo salvar. Entonces, eso fue lo que temió Abraham vino. Vamos a ver también más adelante, eso se aprende de allí, de un versículo que está aquí en el Parashat de Vaishlach, ¿okay? Donde dice en la plegaria, dice Jacob, Katonti Mikola Hasadim, Mikola Emeta, Cheracita, Etavdeja, Kibakliba, Abarti, Tallardena C. ¿Quién? Me he empequeñecido por todas las bondades y toda la verdad que has hecho para con tu siervo. En el capítulo 32, 11. ¿Por qué me he empequeñecido? Me quiere decir de que he empequeñecido en que a través de la misericordia, de todos los milagros que Dios me ha hecho, para salvarme de Sas, para salvarme de Labán, para salvarme de todo lo que me ha sucedido, me he empequeñecido en que me ha tomado todos mis bienes, obviamente estamos hablando de bienes espirituales, para hacerme esos milagros de lo que estamos hablando, que el Creador para salvarlo, para hacer el milagro a las personas, le toma de allí. Aquí también Abraham vino, dice lo mismo, que de seguro de todos los milagros que Dios me ha hecho, me ha tomado de todo mi recompensa del mundo venidero para hacerme esos milagros y por eso no tengo nada. Pero el Creador le dice que no, ¿sí? Dice, y dijo, tal vez ya he recibido mi recompensa por mi rectitud. Ya la he recibido en este mundo. No en el mundo venidero, sino en este mundo. Por todos los milagros que me ha hecho el Creador. Por esta razón, omnipresente le dijo aquí, no temas, Abraham. ¿Y qué le dijo? Yo soy tu escudo, aparte de eso, lo que vimos aquí. Y dice, y en cuanto a que temes no recibir tu recompensa, tampoco te preocupes porque tu recompensa es muy grande. Entonces, en verdad hizo un milagro. Entonces, ¿por qué no tiene todavía recompensa de lo que le va a suceder, de lo que le va a dar? Explican Tosafot, te explican algo muy interesante. Cuando a la persona que le hacen milagros, cuando le rebajan, cuando le quitan de su recompensa en el mundo venidero y cuando no? Explican Tosafot y dicen que cuando la persona piensa que la naturaleza es algo y lo sobrenatural es algo diferente, es algo distinto, en ese caso,
quiere decir de que tú piensas que el creador se esforzó para hacerte un milagro que está por encima de lo natural y por lo tanto aquí la persona se le quita de su recompensa. Pero cuando el tzadik es tan grande, ha llegado a un nivel tan grande que él sabe que tanto lo natural como lo sobrenatural es lo mismo. Simplemente que nosotros estamos acostumbrados a ver cómo el árbol crece, cómo el niño crece, cómo la persona mueve el cuerpo, como todos esos son milagros, pero como nosotros estamos acostumbrados, entonces lo vemos como algo natural, como algo que la naturaleza que regresa siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces cuando vemos algo que no se ve todo el tiempo, es cuando la persona dice, wow, wow, se queda plasmado. Pero si la persona cree que todo es lo mismo, como en el Sipur de Rabbi Hanina Mendoza, en el Tratado de Tahanit, la página 24, donde dice que la hija, él regresó de la plegaria de Shabbat y vio a su hija con cara atzuva, triste, y le preguntó, hija mía, ¿qué te pasa? Y le dijo que ella se había equivocado y había prendido las velas con hometz, con vinagre, ¿sí? ¿Y por qué estaba triste entonces? Porque ella vio que en verdad se prendieron. Entonces, si se prendieron, ella dijo, entonces me hicieron un milagro. Y si me hicieron un milagro, me van a quitar de la recompensa del mundo venidero. Viene el sabio, Rabbi Hanina Mendoza, y le dice, no. Quien le dijo quien ordenó al aceite que se prenda, que se encienda, le ordena también al vinagre que se encienda. Quiere decir eso lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro? ¿Acaso es que en verdad el aceite tiene que encender? No, se enciende simplemente porque Dios dijo así de que se tiene que encender. Pero igual si se puede encender incluso agua o cualquier cosa se puede encender, porque hay que creer que eso es lo mismo. Entonces dice que la vela quedó encendida todo el Shabbat. ¿Para qué? Dicen los sabios, explican allí los comentaristas, para decirle que en verdad no se le tomó de su, de su recompensa. Por eso se le hizo el milagro en todo el Shabbat. Y con esa misma vela todos vinieron y hicieron Afdalá. Sacaron el Shabbat. ¿Quién? Que se hace una bendición por la vela. Hicieron la bendición. Eh, entonces ahí vemos también. Entonces aquí el Creador le dice a Abraham que no tema. No le, que su recompensa es muy grande. Entonces el Abraham le dice así. Abraham dijo, mi Señor el Eterno, ¿qué me darás? Dijo, tu recompensa es muy grande, pero ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el Damesec. El Damesec. Le pregunta así como que, para mí la recompensa más grande sería que me dieras un hijo. ¿Sí? Pero Abraham vino, temía de que él no quería traer hijos que por traer hijos. Él quería traer hijos que hicieran la voluntad del Creador. Al ver lo que salió, por ejemplo, lo que salió de los hijos que salieron de Shem, que Shem fue un tzadik, fue una persona justa, pero fíjate los hijos que salieron, que Abraham tuvo que matarlos en la guerra. Entonces Abraham dice, ese tipo de hijos yo no quiero que tener un tipo de hijos así. Si es así, es mejor no tener hijos. Pero si me vas a dar un hijo, dame un hijo que siga mi camino. Esa sería la recompensa más grande. Ando sin hijos, dice aquí Rashi Ariri, o sea, en el sentido de heredero, relacionándolo en el vocablo heredero y nieto. ¿Okay? Y allí Rashi se mete de donde se aprende también lo que está diciendo y trae eh, bastante lugar donde está escrito la palabra Ariri. Ariri quiere decir una persona que no tiene hijos, no tiene... Sí, sí. El mayordomo en mi casa, dice Rashi, esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum.
en referente a la persona por medio de la cual se alimenta toda mi casa. ¿Okay? Como dijimos anteriormente en el audio creo que anterior, si más no me equivoco, donde dice más adelante que el siervo, él era el que estaba al cargo de todo lo que sucedía en la casa de él, con todo el dinero y todo lo que había, todo él era el que mandaba en todo. Joram le dio todo para que él eh, estuviera encargado de todo eso. Entonces, ¿qué? El término significa pues el administrador de mis bienes, como dijimos. Pues si tuviera un hijo, él sería el que estaría a cargo de mis bienes. Esto explica que por qué Abraham agregó que la persona que proveía su casa era el mayordomo Eliezer, después de haberse quejado de no tener hijos. Y Abraham dijo, mira, tú no me has dado descendencia, y aquí que uno que creció en mi casa me heredará. Entonces dice Rashi, ¿qué provecho hay entonces en todo lo que me des? Fíjate lo que dice prácticamente la expresión gen significa mira. Implica una réplica a la promesa de Dios de darle una gran recompensa. Pero en este caso, Abraham prácticamente dice, ¿de qué me sirve toda recompensa si no tengo un heredero a quien dárselo? Si no tengo un hijo que va a seguir mi camino, va a heredar el camino que llevo, va a santificar el nombre del Creador en el mundo como yo lo hago. Entonces prácticamente es como si yo moriría y todo se acabaría, porque a las personas, a la final, ¿quién va a seguir mi camino? Y de súbito la palabra del Eterno vino a él diciendo, no te heredará este, o sea, el siervo, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él te heredará, él te heredará. Y lo sacó afuera y dijo, observa ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó en el Eterno, y él se lo contó se lo contó como rectitud, y le dijo, yo soy el Eterno que te saqué de Ur Kasdim para darte esta tierra y heredarla. Lo sacó fuera en el sentido llano del versículo, dice Rashi, Dios lo sacó fuera de su tienda para que Abraham observase las estrellas. Pero según su Esegis Midrashik, al sacarlo, Dios quiso decirle, sal de tus cálculos astrológicos, por medio de los cuales has visto en las constelaciones que no habrías de tener un hijo. Abraham no tendrá un hijo, pero Abraham sí tendrá un hijo. Esto no quiere decir que mientras se llamara Abraham era biológicamente incapaz de tener hijos, pues de hecho engendró a Ismael cuando todavía se llamaba así. Quiere decir que no podía tener un hijo que fuera capaz de ser su heredero en todo sentido. Y esto se refiere a Isaac, como se declara más adelante, pues en Isaac te será llamada tu descendencia, dice Ramban, interesante. En todos los sentidos quiere decir espirituales, todo, porque Isaac fue el que siguió. Él tuvo muchos hijos, pero el único que lo siguió su camino, ser recto, una persona justa, de niveles muy altos, fue Isaac, que era lo que prácticamente él quería. Y aparte de eso también, de que primero el creador le cambia el nombre, un momento vamos a ver, y aparte de eso también no va a tener a Isaac hasta que no se haga el Brit Milá, hasta que no se haga el Brit Milá para que traiga a Isaac con Kedushá, con santidad, como debe ser, para bajar un alma muy alta tan grande como Isaac, obviamente se necesita todo tipo de Kedushá. Entonces, de igual modo, Sarai no dará luz, pero Sara sí lo hará. Yo llamaré a ambos con otro nombre, y el destino de ustedes cambiará. Según otra explicación, Dios lo sacó del espacio del mundo y lo elevó por encima de las estrellas. Y a esto se refiere la expresión en este pasaje, la cual implica un mirar de arriba a abajo. Quiere decir, todas las cosas que trae Rashi, todo eso sucedieron, obviamente. Sal de los interesante, fíjate lo que es, sal de los cálculos astrológicos por medio de las cuales has visto que las constelaciones que no habrías de tener un hijo. Cuando la persona a veces de repente entra en cálculos y supuestamente se pone a hacer cálculos, obviamente estamos hablando aquí de Abraham Avino, que fue un hombre tan grande,
pero que él de por sí tenía, ellos, no es como hoy en día, ellos en verdad tenían cálculo astrológico, ellos sabían todo, el masal de la persona, todo, ellos sabían todo. Entonces, el creador le viene a decir de que él está por encima del masal, está por encima de los cálculos astrológicos, por encima de todo. Es verdad que ahí está escrito que no va a tener hijos, pero al ser de que Abraham está por encima de ello, incluso por encima de eso, porque, ¿por qué? Porque Abraham, la naturaleza y todo, los pueblos del mundo, todos son a través de los astros, de todo, ellos están manejados por ellos, por los ángeles, los astros y todo lo demás, eso quiere decir la naturaleza. Pero Israel, como está por encima de la naturaleza, está por encima de todo eso, que incluso que esté predestinado o está escrito así o algo por el estilo, puede cambiar lo que esté escrito. Ese es lo que está hablando aquí mucho, pero de todas maneras, para agarrarlo a nosotros a nuestro nivel, es también de que la persona a veces se pone a hacer cálculos. Yo pienso que si yo hago esto no me va a ir bien. Yo pienso, hace cálculos, pensando de que supuestamente eso es lo que va a suceder. Y piensa que supuestamente el creador no tiene el suficiente Hasbe Shalom, el suficiente poder o el suficiente eh, eh, fuerza o qué sé yo para darle esto, para que él, incluso la persona puede estar en un lugar donde Hasbe Shalom, allí en ese lugar no hay parnasá, porque hay hambruna o qué sé yo, y la persona puede ser la persona más rica del mundo. Pero así la persona tiene que creerlo, no tiene que decir, hacer cálculos, porque están así, entonces yo tengo que ser, yo voy a estar así también. Entonces, y creyó en el Eterno, Abraham no le pidió un signo a Dios con respecto a la promesa de descendencia, pero con respecto a la herencia de la tierra de Israel sí le pidió un signo al decirle en qué sabré. Un signo expresa la certitud absoluta de que algo ocurrirá. Abraham tenía confianza plena en Dios, por lo que pedirle un signo era aparentemente innecesario. La razón por la cual se lo pidió con respecto a la herencia de la tierra de Israel era porque temía que sus descendientes cometerían algún pecado que pudiera afectar negativamente su derecho a recibirla, puesto que el bien que Dios concede a un hombre está en relación directa con la rectitud de sus actos. Según afirma el Talmud en Brajot 4 Aleph, cometer un pecado podría afectar negativamente el derecho a recibirlo. O también podría, porque la entrega de la tierra de Israel a los descendientes de Abraham se debía en parte a que Dios deseaba expulsar a los habitantes originales a causa de sus pecados. Por ello, Abraham temía que si ellos se arrepentían y mejoraban su comportamiento moral, Dios no los expulsaría. Entonces es muy interesante. Pero con respecto al hijo, él no tiene nada que decirle ni signo. ¿Por qué? Porque eso todo depende de él. A lo que depende de él, él sabe que él va a ser una persona recta, va a seguir creyendo en el Creador y va a cumplir todo. Entonces no tiene por qué pedirle un signo. Pero aquí dependía de su descendencia y de otras cosas también, otras cosas externas. Ahora fíjate lo que dice aquí. Ve Adonai y Hashbeo lo etzdaka. Beemin be'Hashem behashbea lo etzdaka. Y creyó en el Eterno y él se lo contó como rectitud. Interesante, vamos a ver qué dice Rashi aquí. Esta frase quiere decir que el santo bendito se lo consideró como un mérito y acto de rectitud de la parte de Abraham por la confianza con la que le había creído en él. Según otra explicación, la frase en qué sabré no quiere decir que Abraham le hubiera pedido un signo a Dios, sino que le dijo, declárame en virtud a qué méritos mis descendientes van a permanecer en la tierra de Israel. Entonces el santo bendito le respondió por el mérito de las ofrendas, a la que se alude a continuación. Pero fíjate también de que yo escuché, aquí está hablando que el creador se lo consideró como un mérito, por lo que él le creyó. Pero también hay que decirlo también con referente a Abraham, que así como Abraham le creyó, también él se lo toma como una rectitud, como una tzedakah. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber que Dios no le debe nada a nadie, ni nada por el estilo. Y todo lo que la persona recibe en este mundo, todo es tzedakah. Por lo tanto, Abraham vino, eso es lo que dice, que Abraham vino, creyó y se lo contó como rectitud, como una tzedakah. Que él sabía que no era, no, a nivel, yo no me merezco, pero si el creador ya me lo da, entonces lo tomo como una tzedakah.
BMV dice, y él dijo, Señor, el Eterno, ¿en qué sabré que la he de heredar? Aquí viene la parte sobre la tierra de Israel, ya que él le dice que le va a dar la tierra de Israel, ¿sí? Los sabios también explican que por las 4 palabras que dijo Abraham Avinu, Bayomer Hashem, Bayomer Adonai Hashem, Bemaeda ki irashena. Dijo 4 palabras. Bemaeda ki irashena. Que sabré que la he de heredar. En hebreo son 4 palabras. En español son más palabras, pero en hebreo son 4 palabras. Por las 4 palabras que él le preguntó al Creador, dicen que por esas 4 palabras tuvieron que sus herederos, su descendencia, estar en Egipto 400 años. 100 años por cada palabra. ¿Por qué? Porque para poder entender así, los comentaristas dicen que para el nivel de Abraham, que era un nivel muy alto, haber preguntado eso es como decir una falta, un poco, por decirlo así, un poco de falta un pgan, un daño pequeño en la emuná, en la fe de Abraham, en la cual de que ya como Abraham es el árbol de toda su descendencia, a lo que Abraham simplemente tenga algún daño en algo que de repente haya dicho, o de repente en su comportamiento, en lo que cree, o en esto o en lo otro, automáticamente eso traspasa a todas las hojas que salen del árbol, que es él, que es su descendencia. Entonces el daño se hace en toda la descendencia, y por lo tanto ellos tenían que bajar a Egipto. Aparte, hoy hay otra explicación, obviamente, no solamente por eso, porque ellos también tenían que reparar lo que hizo el primer hombre y todo lo demás, pero los 400 años para rectificar esa emuná, al ver lo que sucedió en Egipto, todos los signos, todas las plagas que hizo el Creador, todo lo que el Creador hizo, todos los milagros que hizo allá, y todo eso para ellos rectificar esa emuná, ese daño que se hizo en la emuná, para salir de allí y ya con la rectificación de lo que se había dicho. Entonces el Creador le dijo, toma para mí 3 becerras. 3 becerras que constituyen una alusión a 3 novillos. Al novillo ofrecido en el día de la expiación de Yom Kippur para expiar los pecados de Israel. El novillo de la comunidad a causa de un asunto oculto por parte del Sanedrín. Quiere decir de que se equivocaron al decir alguna alajá que no tenía que haber sido dicha. Y después se dan cuenta que no era así, que había sido incorrecta, y por lo tanto ellos tienen que traer un novillo de la comunidad a causa del asunto oculto, y ir a la becerra desnucada. ¿Okay? La ceremonia de la Eglah Rufá o becerra desnucada tenía lugar cuando se había descubierto el cadáver de alguien asesinado sin testigos, yaciendo a un lugar abierto. En tal caso, la Torá requiere que los ancianos de la ciudad más cercana traigan una becerra y la decapiten públicamente en un campo que nunca había sido labrado, declarando que están libres de culpa y pidiendo a Dios perdón por todo el pueblo. Esa ceremonia es prescrita en Devarim 21:1. Ellos, donde está el cuerpo, explican el Tratado de Sotá de que tienen que hacer medidas de las ciudades que están más cercanas al cuerpo, para saber cuál es la ciudad más cerca al cuerpo, y esa ciudad es la que tiene que decapitarla, hacer esa ceremonia y decir de que ellos no tienen culpa de lo que sucedió. ¿Okay? Porque de por sí se podría decir de que lo que sucedió sería por las transgresiones que ellos hicieron en esa ciudad, y por eso sucedió una cosa así. Porque si en verdad no hubieran hecho transgresiones, no hubieran pasado ningún percance. Por lo tanto, tienen que hacer esa ceremonia. 3 cabras, 3 terneros, un tórtolo y un palomino. Dice Rashi, 3 cabras en alusión al macho cabrío cuyo servicio era realizado en el interior del lugar llamado Kodesh. ¿Sí?
Ese es el macho cabrío que se ofrecía de pecado en el día de Yom Kippur por el Cohen Gadol, el sacerdote mayor, para expiar los pecados de la comunidad. Su memoria tenía lugar en el interior del santuario, al lugar llamado Kodesh, la parte de adentro y no la parte de afuera. El templo había sido modelado en base al Mishkan, al tabernáculo del desierto. En términos generales comprendía tres partes: el Hatzer, el atrio, sí, el Hatzer donde se hacían se mataban los animales y se hacía todo lo demás, el atrio afuera, donde se ofrecían las ofrendas, el Hatzer o atrio, el Kodesh, que es el lugar santo, ¿okay? Donde se localizaba el altar, el de oro para el saumerio, la mesa, el candelabro y el Kodesh Kodashim, el recinto más santo del santuario donde estaba depositada el arca del testimonio, ¿qué? Y también está la parte de afuera también. Entonces, dice aquí, y los machos cabríos de las ofrendas adicionales en Musad, de las festividades, y el macho cabrío de ofrenda de pecado de un individuo. Dice aquí, en todo festival, además de las ofrendas diarias, se ofrecían ciertos tipos de ofrendas específicas al festival que se llamaban Musaf, ofrenda adicional. También en la cabeza del mes también se hacía eso. Y la otra ofrenda se refiere a la ofrenda de pecado ofrecida por un individuo cuando ha transgredido sin intención la prohibición de idolatría. Tres carneros en alusión a la ofrenda de culpa certera, a Shambadai, a la ofrenda de culpa dudosa y a la oveja en ofrenda de pecado de un individuo. Dice aquí, se da el nombre de Hashem Badai, ofrenda de culpa certera, a cualquier tipo de ofrenda de culpa que no implican duda. Era ofrecida cuando un individuo cometía sin asomo de duda cierto tipo de faltas. O sea, no era porque no sabía, que no era sin intención, sino con intención había hecho. La ofrenda de culpa dudosa era ofrecida por un individuo que estaba en duda si había cometido una cierta transgresión, cuya pena, en caso de haber sido hecha intencionalmente, comportaría el castigo de caret. Esta ofrenda lo protegía del castigo todo el tiempo que estuviera en la duda, pero cuando se estableciera que la transgresión sí había sido cometida, debía traer una ofrenda de pecado. Quiere decir, vamos, para entenderlo un poco, a la persona fue a comer un pedazo de carne, un pedazo de cebo, por ejemplo, pero él pensaba, si él pide un cebo que está permitido comer, y al parecer le trajeron un cebo que está prohibido comer. O se equivocaron en traérselo y a la final no saben si se la dieron o no se la dieron. La persona está en duda si comió el cebo prohibido o no. Entonces en este caso él tiene que traer ese Asham Talui, esa ofrenda de duda. Y como dice allí, mientras tanto no recibe castigo, le ayuda a que no reciba castigo ni nada por el estilo. Y cuando él sepa en verdad qué fue lo que sucedió, entonces ya traería otro tipo de sacrificio. Un tórtolo y un palomino, esto se refiere a un tórtolo y un palomino. No lo hice porque no dice que tiene que ver el tórtolo y el palomino, pero el tórtolo y el palomino lo traían la mujer que tenía hijos o el metzorá también, metzorá, que tenía la lepra también tenía que traer tórtolos. Eh, sí, en ofrendas también de pecados, también había pecados que tenían que traer eh, también ellos. Entonces también eran el tipo de ofrendas que se hacían allí. Entonces él tomó para él a estos y lo partió por el medio y puso cada parte frente a su mitad, pero no partió las aves. Y las aves de presa descendieron sobre los cadáveres, pero Abraham las ahuyentó. Entonces vamos a ver qué dice Rashi aquí. Las partió, dice, significa que seccionó a cada uno en dos partes. Y a pesar de la interpretación agádica anterior, la escritura no se aparta del sentido llano con respecto al significado de esta ceremonia de estos animales. Es la siguiente: puesto que Dios hacía con él el pacto de mantener su promesa de hacer que sus hijos heredasen la tierra de Israel, como está escrita, en ese día el Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo, y es costumbre de que
de los que hacen un pacto partir un animal y pasar entre sus partes, como se declara en otro lugar en la escritura, aquellos que pasan en medio de las partes del becerro. Así también en este caso, el horno humeante y la antorcha de fuego que pasaron entre las partes partidas de los animales eran representantes de la presencia divina que es fuego. Entonces por eso se llama el Brit Benabetarim, el pacto por las partes. Pero no partió las aves, dice Rashi, pero sí partió los demás animales, ya que las naciones del mundo han sido comparadas con novillos, carneros y cabras. Pues con respecto a las naciones, la Torá dice que en nombre de Israel me rodearon muchos novillos. Y en otro lugar, la Torá también declara el carnero de 2 cuernos que viste son los reyes de Madai y de Parás. Y también declara y el macho cabrío del rey de Yaván. Yaván es Grecia. Y por su parte, el pueblo de Israel ha sido comparado con palominos como se declara sobre él, o paloma mía, que anidas en las hendiduras de la roca. Por esta razón Abraham partió los animales en alusión a que las naciones eventualmente perecerán, pero no partió las aves y con ello aludía a Israel que permanecerá por siempre. Las aves de presa, este nombre designa una especie de ave, se le llama porque vuela y ansía la carne de los cadáveres, abalanzándose sobre ellos para comérselos. Vamos a ver si hay algo aquí sobre los cadáveres, si dice algo Rashi. No, solamente habla sobre cómo se dice aquí, qué quiere decir. Es decir, sobre las mitades de los cadáveres, es lo que dice Rashi, el resto. Pero él las ahuyentó. Este término significa soplar y también implica ahuyentar, lo mismo que en lo que dice, él hace soplar su viento. El acto de ahuyentarla era una alusión a que David, hijo de Ishai, el rey David, posteriormente vendría con la intención de exterminar a las naciones del mundo, pero desde el cielo no se lo permitirían sino hasta que llegue el rey, el rey Mesías, descendiente suyo. Entonces, vamos a ver un poco más a fondo sobre lo que tiene que ver también con referente a lo que sucedió aquí. En el Tratado de Tanit, donde dice que el Creador le dice a Abraham, Abraham le pregunta, ¿cómo ellos van a heredar la tierra de Israel? Porque ellos pueden ser de que hagan transgresiones, y si hacen transgresiones, entonces el Creador le va a decir que salgan de la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo ellos van a poder estar allí? El Creador le dice, toma para ti las cabras, las terneras, el palomo, todo lo que él le dijo que tomara, aluciéndolo a lo que va a suceder cuando haya el templo, diciéndole que si ellos hacen pecados, pueden traer sacrificios y sus pecados serán expiados. Y con eso ellos van a poder estar aquí en Israel. Entonces le pregunta a Abraham vino y le dice, Abraham vino al Creador, le dice, eso está bien todo el tiempo que esté el templo en la tierra de Israel, pero cuando no esté el templo en la tierra de Israel, ¿qué va a suceder? Arey, van a hacer transgresiones y no van a poder traer ningún sacrificio porque no hay templo. El Creador le dice, yo ya les coloqué de que dijeran las parashiot, ¿sí? Las parashiot que hablan sobre los distintos sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash, que se dicen en la mañana en la tefilá, y la tefilá que la persona de por sí dice con la boca, es como si estuviera sacrificando el animal, ¿sí? Por solamente decirlo y entender lo que está diciendo, obviamente también, como dice el Bet Yosef y todo, que la persona tiene que entender lo que está hablando, qué era lo que se hacía, cómo se sacrificaba, todo el proceso de sacrificación que está descrito en la parasha, cuando la persona lo entiende y lo dice, es como si sacrificara, pero eso cuando es solamente cuando no hay templo, y eso se basa en lo que dice el Naví, que el Naví dice que un Eshalma Parim Esfateno, ¿okay?
que los sacrificios serán hechos a través de las palabras que salgan de nuestra boca. Es un pasuk mamash que de ahí se sabe que la persona, que incluso hoy en día no se pueden hacer sacrificios, la persona puede incluso también estudiar más a fondo lo que tiene que ver con el korbanot y se lo toma la escritura como si hubiera sacrificado un animal. Entonces eso fue lo que le dijo el creador a Abraham Avinu. Y sucedió que cuando el sol se estaba poniendo, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y he aquí que un terror oscuro y grande cayó sobre él. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque aquí dice, que los comentaristas explican de que Abraham le pidió de que él quería hacer la corrección al primer hombre de lo que sucedió, pero el creador le dice, hay dos formas de corregirlo, o que ellos tengan que ir al Gehenom y limpiarse allí de todo lo que sucedió, la- de toda la tumá, toda la impureza que hay en las almas, a través de lo que hizo el primer hombre, o recibir castigo en este mundo que les sirva para limpiar esos pecados también, pero la única forma es de que ellos caigan en esclavitud, que vayan a esclavitud. Por eso dice que cayó un profundo sueño, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y aquí es que era un terror oscuro y grande cayó sobre él. ¿Sí? Esas dos son, ahí está hablando las dos cosas, de la oscuridad que tiene que ver con eso. Entonces el creador le dice, él no sabía qué elegir, el creador le dice, yo te aconsejo que tomes la esclavitud para ellos. Y así Abraham tomó la esclavitud, y eso es lo que está escrito aquí también, que dice, entonces dijo Abraham, el creador le dijo a Abraham, ciertamente sabrá que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, y lo esclavizarán y afligirán durante 400 años. Dijimos, ¿por qué 400 años? Por las cuatro palabras que él dijo también, y todo tiene que ver con el primer hombre también. Entonces, aquí no le dijo que iban a estar en Egipto, no está escrito en absoluto, solamente que la descendencia va a estar extranjera en tierra ajena. Cuando lleguemos a Shemot explicaremos más a fondo qué quiere decir lo que le dijo el Creador. Porque la persona puede estar incluso en un país y sentirse que esa no es su tierra, y sentirse un extranjero en ella. También. Así hubieran podido también cumplir lo que dijo el Creador. Dice Rashi, desde que nació Yitzhak hasta que Israel salió de Mitzrayim, transcurrieron 400 años. ¿Cómo se demuestra eso? Yitzhak tenía 60 años cuando nació Jacob. Jacob, al descender a Mitzrayim, dijo, los años de mi nomadeo son 130. Ellos salen un total de 190. Y en Mitzrayim los descendientes de Jacob permanecieron 210 años, cantidad que se corresponde con el valor numérico de la palabra redu, que significa 210, lo que hace un total de 400 años. Pero si dices que en Mitzrayim realmente permanecieron 400 años y no 210, no puede ser. Pues vemos que Kehat, nieto de Jacob, fue uno de los descendientes de Mitzrayim, y si cuentas los años de Kehat, los del hijo de Amram y los 80 de Moshe, hijo de Amram, tenían al salir de Mitzrayim solamente llegas a 350 años, y además deben descontarse todos los años de que Kehat vivió después del nacimiento de Amram, y los que vivió Amram después del nacimiento de Moshe. Entonces, por lo tanto, según esta cuenta no se da bien. Según, para llegar a la cuenta de 400, se da la cuenta de primera la que dice Rashi, desde la vida de Yitzhak, de que ahí se toma así. Pero de por sí, en verdad, ellos tuvieron solamente 210 años, 210 años allí. Podríamos pensar, 210 años no es suficiente, tienen que haber estado pues, 400 años más allí, en Egipto, esclavizados. Y no es la cuenta de Yitzhak. Esto lo trae Rashi aquí porque es una de las cuentas que traen también Hazal. Pero de por sí, si tomamos en cuenta lo que sucedió allí, ellos solamente estuvieron 210 años.
En tierra ajena, este artículo no dice en la tierra de Egipto específicamente, sino en tierra ajena, en términos generales. Esto demuestra que fue a partir de que nació Isaac que se aplicó lo que está escrito y Abraham habitó como extranjero. Y también con respecto a Isaac está escrito habita como extranjero en esta tierra. Y asimismo con respecto a Jacob. Jacob habitó en tierra de Ham. Y de igual modo, con respecto a los hijos de Jacob, está escrito, hemos venido a habitar en esta tierra como extranjeros. ¿Sí? Pero también al pueblo al que servirá yo juzgaré y después saldrán con gran riqueza. La palabra Gam también enunciada aquí para incluir a las 4 civilizaciones descritas en el libro de Daniel, las cuales también parecerán de haber sometido a Israel, que vienen siendo obviamente Edom, Parasumadai, vienen siendo Babilonia y Grecia. Son esas 4. Yo juzgaré con 10 placas, pero con gran riqueza, esta frase con muchos bienes. Y de hecho así ocurrió, puesto que se declara que los israelitas al salir de Mitzrayim, así vaciaron a Mitzrayim. Porque necesitaban también riqueza y también, nosotros dijimos también que cuál es la gran riqueza de la cual ellos salieron de allí, ellos recibieron la Torah. Obviamente que esa es la gran riqueza, no hay otra riqueza que la persona pueda, todas las riquezas que la persona pueda no se comparan a la Torah. ¿Okay? Como dijo, David Amelech, Tov li Torat pija, mi alfesa bakesef. Es mejor para mí la Torah de tu boca que miles de oro y plata. No se compara en lo absoluto. Entonces, para que ellos necesitan también dinero y todo lo demás, que ellos salieron de allí, el botín de Mitzrayim y todo eso, porque está escrito en el tratado está escrito en Pirkei Avot, que está escrito si, si hay Kemach, hay Torah. Si no hay Kemach, no hay Torah. Si hay harina, hay Torah. Si no hay Torah, no hay harina. Quiere decir de que una cosa va con la otra. La persona necesita también tener para comer, tener como a la hora que la persona tiene lo que él necesita, a la final va a tener Yeshuvadat, tranquilidad mental, va a poder estudiar. Pero si la persona realmente le falta, no tiene para comer todo esto, no se va a poder concentrar y sentarse para comer, para estudiar. Eso es lo que quiere decir. Por eso Kadosh Baruj Hu, cuando salieron también le dio dinero para que ellos pudieran sentarse y estudiar y concentrarse en lo que tenían que hacer. Hasta que llegamos eh, la parte, no terminamos todo el capítulo, aunque falta solamente 5. Vamos a ver, de repente lo terminamos. Pero tú llegarás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, dice Rashid. Tú llegarás a tus padres y no verás todos estos acontecimientos. A tus padres el padre Abraham era idólatra, y Dios le anunció que volverá junto a él. Que volverá junto a él. En realidad esto enseña que al final Terah se arrepintió en su error y regresó al monoteísmo. Pero aquí dice, llegarás a tus padres, no a tu padre, a tus padres. Quiere decir, de ahí se aprende que no solamente él corrige a su padre, sino también corrige también a sus padres, o sea, a su abuelo también. Creo que hasta tres generaciones, porque él viene de allí, él, al leer hacer teshuvah y ir por buen camino, también corrige a sus padres, eso se aprende de allí. Será sepultado con buena vejez. Al decirle esto, Dios le anunció que su hijo Ismael se arrepentiría de su mal camino en vida de él, y también Esaf no tomaría el mal camino en vida de él. A causa de esta promesa, Abraham murió 5 años antes de su tiempo, y en el mismo día que murió Esaf se rebeló contra Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en Parashat Toldot. Y la cuarta generación retornará aquí, o sea, a la tierra de Israel, pues hasta entonces no estará completa la iniquidad del Emorí, el Creador, hasta que no se llene la vasija de la iniquidad, de los pecados que ellos hacen, no les trae ¿cómo que se llama? El castigo que ellos se merecen. Con los pueblos, el Creador deja que se llene hasta arriba y luego le da un golpe muy, muy grande a las naciones. Con Israel no, con Israel va trayéndole sufrimientos y aquí y allá para que vayan, ¿cómo se llama? Purificando y haciendo expiando pecados. Pero con las naciones no. Dice, cuarta generación después de ser exiliados de Mitzrayim permanecerán allá por 3 generaciones y a la cuarta regresarán a la tierra.
pues fue en la tierra de Canaán que Dios habló con él y entabló este pacto como se declara para darte esta tierra y heredarla. Y efectivamente así sucedió. Jacob descendió a Mitzrayim y 4 generaciones después sus descendientes salieron de Mitzrayim para demostrar este punto. 4 generaciones, Yehudá, hijo de Jacob, es el primero, Pérez es el segundo, Hetzrón es el tercero y Caleb, hijo de Hetzrón, Caleb ben Yefuné, que es la 4 generación, fue uno de los que salió de Mitzrayim y entró a la tierra de Israel. Pero aún no está completa la iniquidad del Emori, lo necesario para que sea expulsado de la tierra hasta ese momento, pues el santo bendito es no castiga a una nación sino hasta que se colma su medida de maldad, como se declara con respecto a una nación pecadora en su plena medida, cuando la arrojes contendrás contra ella. ¿Sí? Eso es lo que explicamos anteriormente. Y sucedió que cuando el sol se hubo puesto y se había hecho oscuro aquí que un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre estas partes. Y sucedió, dice Rashi, quiere decir, y sucedió tal cosa. El sol se puso, estas frases significa que se puso, dice Rashi, y se hizo oscuro, el día mismo se oscureció. Y aquí que un horno humeante, por medio de esto Dios le hizo una alusión a Abraham de que las 4 civilizaciones idólatras del mundo caerían en el Gehenón purgatorio. ¿Cuáles 4? Las 4 que vimos anteriormente, que dijimos. Babilonia, Edom, Parás, Madai y Grecia y Aván. Se puso se puso ba en el acento de la primera sílaba, por lo que debe ser explicado en el sentido de que el sol ya se había puesto. Si llevase el acento en la última sílaba, significa que en ese momento se estaba ocultando. Pero sería imposible decir esto, puesto que ya antes fue escrito y sucedió que cuando el sol se estaba poniendo. Y él pasó el horno humeante, sucedió después de esto. ¿Qué? Alá, en ese día el Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he entregado esta tierra desde el río de Mitzrayim hasta el gran río de Perat. La palabra del santo bendito es equivalente a su realización. Quiere decir, lo que habló es como ya lo hizo. Hasta el gran río de Perat, puesto que este río se halla próximo a la tierra de Israel, la Torah lo llama gran río, a pesar de que es mencionado el último lugar de los 4 ríos que salen del Edén, como se declara, y el cuarto río era río de Perat. Es como dice el proverbio popular: el esclavo del rey es como el rey mismo, apégate a un magnate y se arrollarán ante ti. ¿Quién? El río de Perat. Al Kenisí, al Catmoní, al Gití, al Perazí, a los Refaim, al Emorí, al Kenaní, al Girashí y al Yebusí. Al Kení, aquí se mencionan 10 naciones. Sin embargo, al final Dios únicamente entregó a Israel el territorio de 7 pueblos que habitaban en Canaán. Y en cuanto a las tierras de las otras 3 naciones, Dios le dio tierra a Esaf, a Moab y a Amón, que venían de Lot también, que son respectivamente el Kení, el Kenazí y el Catmoní. Y 7 de los otros 7 se lo dio a Israel. Y solamente en el futuro serán tomadas en heredad por el pueblo de Israel, como se declara: extenderán su mano sobre Edom y Moab, y los hijos de Amón estarán bajo su dominio. Y a los Refaim, la Torah se refiere aquí a los habitantes de la tierra de Og, sobre la que está escrita esta llamada tierra de los Refaim, como vamos a ver al final de Sefer Devarim, o al principio, que el último, que ahí está no de Barim, sino de Midbar. Al final de Midbar se llama, donde le derrotan a los reyes, a los Refaim, a Og, Melech HaBasham, a Sihón, Melech HaEmori. Con esto terminamos el capítulo y que tengamos un buen día. Besrat Hashem.